Gracias, Soraya. Ahí es muy interesante un poco mirar, recogiendo lo que es el significado de ese principio o de ese derecho a la verdad, pero ligándolo un poco con relación al deber de investigar de los estados. O sea, inclusive hemos tenido muchos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde nos han explicitado, donde nos han indicado qué significa ese deber de investigar estas graves violaciones de los derechos humanos. Y nos han planteado que es esclarecer los hechos, pero más allá incluso es esclarecer qué fue lo que pasó en el contexto en el que se desarrollaron esas prácticas que permitieron esas violaciones de derechos humanos masivas. Nos ha indicado también la Corte en el sentido de develar esos planes criminales que se estructuraron en esas políticas de Estado lesivas de los derechos de las personas. Nos ha hablado también o ha venido desarrollando estándares sobre lo que significa el deber de buscar a las personas desaparecidas. Entonces yo sí tengo como esa pregunta tanto hacia lo que pasó en Guatemala y en Argentina, es si la justicia ordinaria ha logrado develar esos planes, ha logrado develar por qué ocurría esos crímenes, por qué se dieron ese tipo de crímenes tan atroces que afectaron a tantas personas en sus países, y si esto logró establecerse en sentencias judiciales, incluso si la sociedad ha logrado comprender esa dimensión de la represión en sus países. Miguel, ¿tú cómo lo ves desde Guatemala? Yo creo que el sistema de justicia es una parte. Creo que acá tenemos una deuda en Guatemala pendiente, que es cuál es la participación del sector empresarial o del sector económico en el conflicto armado interno. Nosotros tenemos, y yo lo comentaba hoy, tuvimos un plan que se llamó Plan Nacional de Desarrollo en 1982, y ese Plan Nacional de Desarrollo, lo que llamaron de desarrollo, lo único que tenía era cómo, o la única política central, o la política central era cómo garantizar a las empresas mano de obra para que siguieran produciendo, y cómo garantizar que pudieran seguir teniendo exportaciones libres de cualquier presión. Entonces allí, por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo operó esa relación entre empresa, ejército en Guatemala y fuerza de seguridad, creo que es una deuda pendiente de la justicia guatemalteca. No logramos trascender a eso. Quedó esbozado un poco en el caso de genocidio contra Ríos Montt, pero no logramos profundizar ahí. Y uno, porque ha sido muy complejo también el llevar adelante este tipo de investigaciones, porque las investigaciones, también he de decir, muchas de ellas han sido investigaciones que han realizado las propias víctimas o las propias organizaciones de víctimas. Acá digamos que es un tema que hay que también matizar, digamos, confiar la investigación al Estado en Guatemala. En un inicio hubiese sido simplemente los casos hubiesen quedado en la impunidad. Fueron las organizaciones las que comenzaron a recabar testimonios, a identificar testigos, a identificar cementerios clandestinos. O sea, esa, digamos, fue una labor principal, y ya posteriormente, digamos, el trabajo nuestro, el trabajo de los grupos de abogados fue cómo judicializar esas investigaciones. Fueron las mismas organizaciones las que consiguieron planes militares, consiguieron documentos militares para poder esclarecer los hechos. Entonces, el Estado en sí, o el Ministerio Público, fue en un primer momento un receptor de todo ese trabajo que habían hecho las organizaciones. Y nos ha costado trascender a esa parte del rol del sector económico, no solo como promotor de la guerra, sino como beneficiario de la guerra. O sea, las empresas que hoy subsisten son las empresas que se crearon y fortalecieron durante el conflicto armado interno. Y eso, digamos, es una deuda pendiente que nosotros tenemos. Yo creo que en esto el aporte que han hecho, o lo que puede mostrar Guatemala,
es que en los últimos años se logró un relacionamiento bastante cercano entre el Ministerio Público, los fiscales y las víctimas. O sea, los fiscales lograron, o un grupo de fiscales lograron sensibilizarse respecto de los hechos que se habían dado durante el conflicto armado interno, y esto ha generado incluso la apertura de causas por los mismos fiscales. Pero esto tampoco ha sido fácil, porque cuando los fiscales han tomado este protagonismo, los terminan estigmatizando, los terminan atacando, y hoy tenemos a fiscales procesados o estigmatizados. Entonces, creo que este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque para un fiscal, para un juez, en contexto de mucha hostilidad, es muy difícil llevar adelante una investigación sin el acompañamiento de las víctimas, sin el acompañamiento de los fiscales, y obviamente quedan muchos desafíos en Guatemala. Lo otro que hay que tener en cuenta es el transcurso del tiempo. Muchos de los perpetradores han fallecido, ¿no? Entonces, estos casos no pueden judicializarse. Muchas de las víctimas también han fallecido, muchos de los testigos han fallecido. Entonces, digamos que hay un tema, un aspecto que ha conspirado en contra de la verdad, que es el transcurso del tiempo, en donde hemos perdido información valiosa de las propias víctimas, hemos perdido la oportunidad de judicializar algunos casos porque se han muerto los perpetradores y se nos han muerto testigos. Daniel, las sentencias en tu país dejaron plasmado esos mecanismos del horror en la dictadura, esas prácticas, o sea, ¿qué era lo que pasaba en esos centros clandestinos, por ejemplo? O sea, eso logró reflejarse, y la sociedad argentina tiene eso como un referente para pensar en que no quiere que esos hechos se vuelvan a repetir. Sí, comienzo en todo caso por el final, digamos, ¿no? Por lo que hoy, por lo menos yo puedo presentar como una suerte de condensación o de resumen de lo que hemos aprendido en la Argentina a partir de nuestra experiencia, tanto de terrorismo de Estado como después de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Mi país, más o menos igual que muchos otros países de la región, a partir del advenimiento de ideologías incompatibles con el capitalismo, ¿no? Como era el comunismo, el socialismo, el anarquismo, tuvo una sucesión interminable de golpes de Estado. El primero de ellos en 1930, de corte fascista, y luego en 1943 otro golpe de Estado de corte nacionalsocialista o de simpatía con el nacionalsocialismo, y luego en el 55 nacionalismo de derecha, y luego en el 66, y luego finalmente el 24 de marzo del 76. En todo este periodo, en todo este largo periodo, prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, las élites en mi país, las élites económicas, políticas, judiciales, militares, eclesiásticas, ensayaron diversas estrategias para lidiar con lo que universalmente se denominaba el problema de la emergencia de estos partidos de izquierda, ¿no? Que representaban estas ideologías. Bueno, entonces las élites en mi país ensayaron muchas estrategias: modificaciones del Código Penal, restauración de la pena de muerte, bandos militares, organizaciones paramilitares, tribunales especiales para juzgar crímenes políticos. Nada de esto, desde la perspectiva de las élites en mi país, nada de esto pareció funcionar. La emergencia y la insurgencia de los partidos de izquierda seguía vigente, incluso hasta cobraba más fuerza, parecía que cobraba más fuerza en los 60 y los 70. Bien, el 24 de marzo del 76, hoy sabemos, desde la perspectiva actual, hoy sabemos que llegó el proceso de solución final de la cuestión de la izquierda en la Argentina. Se implementa muy fríamente y con mucho cálculo de costes un proceso de Endlösung, ¿no?
proceso en los términos del nacionalsocialismo. Proceso de solución final, como hizo el Imperio Turco Otomano respecto de los armenios en la Primera Guerra Mundial y como hizo el régimen nazi con los judíos y otros perseguidos en el contexto del nacionalsocialismo. Proceso de solución final. ¿Qué significa solución final? Significa, muy sencillamente, el exterminio físico de todos los integrantes de las organizaciones de izquierda en todas sus múltiples representaciones, desde las organizaciones armadas hasta los cuadros políticos, sindicales, eclesiásticos, intelectuales, docentes, representantes de estudiantes, lo que fuera. Todos los que tuvieran que ver con el pensamiento de izquierda tenían que ser aniquilados. Este proceso se llevó a cabo de una manera muy eficaz, aprendiendo de las experiencias de exterminios masivos estatales previas, mejorando, implementando y mejorando los procesos de exterminio, por ejemplo los vuelos de la muerte, que se ha revelado, hoy sabemos que ha sido un proceso masivo y sistemático en mi país de exterminio físico muy eficiente en términos de, especialmente en términos de impunidad y de perpetuar, digamos, miles de desapariciones forzadas, sin que hasta el día de hoy no sepamos absolutamente nada respecto de ellos, ni cuándo los asesinaron, ni quiénes, ni dónde, ni siquiera cómo. Podemos intuirlo, pero no sabemos más nada. Pero esto es lo que hoy sabemos del caso argentino. Se llevó a cabo un proceso de solución final. Esta macabra conclusión comenzó a entreverse en el juicio de las juntas militares. Ya en el juicio de las juntas militares del año 85, en la Cámara Federal de aquel entonces, luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de mi país, avanzó sobre esta contemplación de un plan sistemático que era evidente a partir, y que es evidente a partir especialmente de tres cuestiones. Tú, Lili, mencionaste una. La primera es la que hoy sabemos muy claramente, que en mi país las fuerzas armadas y de seguridad, para llevar a cabo este proceso de solución final, subdividieron, como una suerte de cuadrícula, inspirados en los planes norteamericanos, todo el territorio de la Argentina en cuerpos de ejército y a su vez subdivididos en zonas y en subzonas y en áreas, asignándolas a altos mandos militares. Es decir, esto es la primera evidencia de un plan sistemático que abarcó todo el territorio argentino. La segunda evidencia elocuente de que era un plan sistemático es lo que tú mencionabas. Hoy sabemos, fuera de toda duda, objeto de algo así como de 200 sentencias que hemos tenido ya en mi país, que se emergieron, se levantaron en todo el territorio nacional unos 400 centros clandestinos de detención y tortura, inspirados en la lógica del campo de concentración, es decir, que generaban la inmediata deshumanización de todos los cautivos, y que en donde ocurrían exactamente los mismos procedimientos, sea el arma que tuviera a cargo ese centro clandestino, sea la fuerza de SEO que tuviera ese centro clandestino, en todo pasaba exactamente lo mismo. Eran personas secuestradas, todas ellas en todo el país eran tabicadas, es decir, se les impedía la vista, hablar, etc., y eran sometidas a tortura para obtener información de inteligencia. Y luego se decidía sobre su vida y su muerte. Y el tercer elemento sistemático es, como yo recién mencioné, los métodos sistemáticos de exterminio, los vuelos de la muerte y los fusilamientos masivos, que también se dieron de un modo muy similar en todo el país. Es decir, que esto hoy en día en mi país está fuera de duda, y no solamente ellos, sino que además estos postulados, digamos, han sido presentados ante la opinión pública, ante la sociedad argentina, nada menos que a través del Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de verdades judiciales que han sido sometidas, ¿no?, a análisis de las partes, que la prueba ha sido pasada por los filtros propios del sistema judicial, distintas instancias, revisiones, la verdad judicial, de modo masivo, ¿no?, a través de cientos de sentencias que se dictaron en todo el país
de donde ha surgido unánimemente este plan sistemático. Entonces, la transmisión de esta verdad judicial a través de los medios masivos de comunicación, a través de la clase política, de los partidos democráticos en mi país que hicieron propio estas aseveraciones, a través de los ámbitos académicos, a través de los organismos de derechos humanos y de los colectivos de víctimas, a través también del sistema internacional o de los, digamos, del ámbito internacional. Ha hecho, y por último también, digamos, lo que se ha logrado es que finalmente esta verdad judicial tan impactante haya incluso penetrado en los contenidos educativos formales en mi país, a nivel primario, secundario y terciario, desde hace ya por lo menos una década. Digamos, estas verdades tan tenebrosas, pero tan importantes para la consolidación democrática y para el repudio al modelo autoritario, hace por lo menos una década que es enseñanza constante y permanente en los contenidos educativos formales de las instituciones primarias, y secundarias y terciarias en todo el país. Es decir que en definitiva, con lo que termino, con lo que quiero decir es que por todas estas vías y partiendo de la enorme, digamos, importancia simbólica que tiene la verdad judicial, en mi país la opinión pública, en un porcentaje muy considerable, tienen claro estas cuestiones y por lo tanto es una sociedad, la Argentina hoy en día es una sociedad sumamente movilizada ante cualquier vestigio de retroceso en este aspecto. Gracias, Daniel. Soraya, la pregunta que se me ocurre escuchando a Miguel y a Daniel es, o sea, ese avance tan significativo que se ha logrado en el sentido de que las sentencias, que es una sentencia judicial que es fruto también de un proceso riguroso de investigación, de prueba, de evidencia que permita esclarecer unos hechos y aportar a esta verdad amplia. ¿Qué hacer entonces, por ejemplo, nosotros ya en la normatividad, en el Código de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué hacer entonces con la prohibición a los operadores judiciales de esta jurisdicción para que investiguen las estructuras, los planes criminales y los móviles de los planes criminales si los autores de los hechos son agentes estatales? O sea, eso no permite, o sea, eso no debilita ese deber de investigación al que Colombia está suscrito por la propia Constitución, por tratados internacionales. Sí, desafortunadamente, digamos, toda esta arquitectura normativa, jurídica que se ha venido diseñando con la implementación del acuerdo de paz ha tenido algunos retrocesos en relación con la rendición de cuentas de agentes del Estado por violaciones graves a los derechos humanos. Y eso va a implicar un esfuerzo enorme para las víctimas y para quienes representamos víctimas de cara a lo que va a ser ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Siempre nosotros, o siempre ha habido la tendencia a que todo, digamos que como todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas se redujera al componente de justicia, y por supuesto allí es un elemento. Nosotros hemos señalado y hemos defendido que tenemos que hablar de un sistema, porque así fue concebido, un sistema que tiene una comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, esta jurisdicción especial para la paz que tiene el componente de justicia, esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas con un carácter extrajudicial humanitario y estas medidas de reparación y garantías de no repetición que se comunican unas con otras para satisfacer esos derechos a las víctimas a la verdad y ese derecho de la sociedad a conocer esa verdad. Pero ¿qué estamos viendo? Se supone que en el marco de todo este sistema de condicionalidad, ¿cierto? Este sistema de condicionalidad que el propio sistema integral de verdad justicia ha establecido, se supondría que quienes se acogen o comparecen ante este sistema integral
pues deben cumplir con esas condiciones de verdad, de esa verdad plena que esperan las víctimas, esa verdad que permita establecer esas circunstancias de modo tiempo en que se cometieron las graves violaciones, que permita establecer esas estructuras y redes de apoyo, que permita develar quién más estuvo detrás de la comisión de esos crímenes, que permita develar quiénes se han beneficiado de las graves violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Creo que ese es un reto enorme. Y se supone que está concebido, y por lo menos así lo ha dicho la Corte Constitucional en su decisión en relación con el propio acto legislativo 01, en relación con la propia ley 1820, de la obligación que tienen todos los que comparezcan a este sistema, y especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, para decir y aportar esta verdad plena. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que en relación con los miembros, agentes del Estado, miembros de las fuerzas militares, porque finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz va solamente a tratar las responsabilidades de miembros de la guerrilla, de miembros de la fuerza pública, en que las normas procesales han establecido, por ejemplo, que una de las funciones que tendría la investigación alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz es develar estos planes, es develar estas políticas, es establecer estos móviles, y en relación con los miembros de las fuerzas militares se limita. Entonces, las normas procesales, la norma de procedimiento que acaba de aprobar el Congreso de la República el pasado mes de julio, entonces establece unas limitaciones en el sentido que cuando se trate de conductas cometidas por miembros de la fuerza pública, entonces la investigación no podrá estar dirigida a develar estos planes criminales, a develar estos móviles, a establecer esas redes de apoyo, porque se supone que el Estado, digamos, es garante de derechos y por tanto, digamos, actúa en el marco de la legalidad. Entonces allí tenemos un obstáculo enorme que el propio Congreso de la República ha dispuesto, y que todas las normas que han venido saliendo desde la propia ley estatutaria de la JEP han estado destinadas a garantizar la impunidad de los máximos responsables, miembros de las fuerzas militares en Colombia. Esa es una realidad, y eso estamos abocados. A lo que se suma, por supuesto, lo último que hicieron es en establecer una especie de suspensión hasta de 18 meses para que la Jurisdicción Especial para la Paz no pueda investigar hasta tanto no se cree por parte del Congreso de la República un procedimiento especial que pueda juzgar de forma diferenciada a los miembros de las fuerzas militares. Nosotros hemos dado una batalla desde el movimiento de víctimas, desde el movimiento de derechos humanos, obviamente en contra de esto. Hemos logrado algunos avances en materia de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Esperamos que ahora en la demanda de inconstitucionalidad en relación con estos aspectos logre declarar inexequible estas normas, pero lo cierto es que mientras que la Corte Constitucional tarda en revisar estas demandas, pues pueden pasar mucho tiempo, porque ya no estamos bajo el procedimiento especial que permitiría que la Corte en menor tiempo pudiera sacar su decisión, por lo menos en lo que respecta con las normas de procedimiento. Entonces yo lo que creo es que son las estrategias de litigio que podamos nosotros hacer como organizaciones de derechos humanos en punto de, uno, cómo vamos a documentar los casos, cómo vamos a presentar los informes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en relación, en nuestro caso, con lo que tiene que ver con la violencia política. ¿Cómo vamos a documentar esas estructuras? ¿Cómo vamos a documentar a partir no solamente de lo que tenemos en los expedientes judiciales, que además ha sido muy limitado porque desafortunadamente la impunidad aquí en Colombia en lo que tiene que ver con responsabilidades de altos funcionarios del Estado ha estado siempre allí, sino cómo lo vamos a establecer a través de otras fuentes, de las bases de datos que hemos recopilado, de los informes que hemos hecho, de toda la recopilación de testimonios de las propias víctimas, de cómo vamos a construir los contextos, de cómo vamos a ubicar la estructura que estuvo detrás de eso. Ese es el reto enorme que tenemos. Ese es el reto enorme que tenemos, partiendo obviamente de que la Jurisdicción Especial para la Paz haga esa diferenciación en lo que tiene que ver con los hechos relacionados con el conflicto y con los hechos que están por fuera del conflicto y que hicieron parte de esta violencia sistemática, masiva y generalizada cometida contra el movimiento social y popular en Colombia. Ese es el debate, esos son los retos que tenemos hoy. No es fácil, lo decimos, pero allí hay una oportunidad en términos de los informes. Otro camino que tenemos desde ese acompañamiento es
¿Cómo vamos a actuar en relación con, digamos, las audiencias que se programan en las diferentes salas de la Jurisdicción Especial para la Paz? Allí, digamos, tendremos que dar los debates e interponer las acciones jurídicas. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz es un camino. También está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Yo creo que ya allí también hay un gran reto y un enorme reto de cómo vamos nosotros a contribuir a que efectivamente la Comisión de Esclarecimiento cumpla con ese objetivo de esclarecer las graves violaciones a derechos humanos, de esclarecer la verdad de lo que ocurrió en Colombia. Y allí implica obviamente rodear también el rol que va a cumplir la Comisión de la Verdad, en tanto hoy está siendo objeto de ataques muy fuertes, porque si bien es cierto, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz y a través de la normatividad que se está expidiendo, se busca limitar cada vez esta verdad. Hoy la Comisión de la Verdad está en grave riesgo en la medida en que hay ataques de sectores muy poderosos que no van a permitir que en Colombia se sepa la verdad de lo ocurrido, y creo que allí el rol que pueda jugar el movimiento de derechos humanos, el movimiento de víctimas, en rodear socialmente la comisión, pero también en que ésta actúe a través de lo que podamos nosotros hacer en relación con la comisión, es otro reto. Todavía la comisión está en esta fase de alistamiento de cuál va a ser su metodología para abordar su mandato. Allí hemos jugado un rol nosotros y nosotras de decirle a la comisión cómo creemos debe actuar, cómo debe ser la participación de las víctimas, cómo creemos debe ser ese enfoque territorial, cómo debe abrirse la comisión también a los medios de comunicación, cómo va a hablar de velar esa verdad. Y creo que allí hay unos enormes retos. Aún no conocemos cuál va a ser la metodología que va a usar la comisión, pero ya de entrada muchas organizaciones o algunas organizaciones han presentado informes a la comisión, y creo que nuestro reto enorme está en cómo vamos nosotros desde nuestro acompañamiento a víctimas a lograr que se comuniquen, eso, existan esos puentes de comunicación entre cada uno de los componentes del sistema integral. Porque si nosotros, obviamente, pues vamos solamente por la lucha jurídica, la Jurisdicción Especial para la Paz implica también una participación muy técnica, muy de los abogados, pero también implica una movilización social de qué es lo que se espera también de este sistema integral. Y yo creo que ahí tenemos unos enormes retos desde la movilización social, desde la visibilización, desde los actos de acompañamiento, de estar allí. El sistema integral de verdad, justicia y reparación no puede ser lo que fue Justicia y Paz. No puede ser que allí tenían audiencias solas, en donde el país desconoce todo lo que fue el funcionamiento de la estructura paramilitar, en donde el país desconoce las decisiones incluso de lo que salió en Justicia y Paz. Eso no puede pasar con ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Por supuesto que tenemos críticas, por supuesto que tenemos fuertes cuestionamientos, pero también es un sistema que también dependerá también de mucho de lo que podamos hacer nosotros allí para develar y aprovechar estas ventanas de oportunidad. Seguramente si el camino nos demuestra que este escenario no va a ser un escenario suficiente en la lucha contra la impunidad, pues tendremos que tener otros escenarios desde la justicia ordinaria o desde otros escenarios alternativos de cómo vamos a construir esa verdad. Yo creo que están ahí los retos, pero eso apenas va a entrar a funcionar. Y allí yo siento que si trabajamos articuladamente con el movimiento de víctimas, con los sectores sociales, con los sectores sindicales, con las organizaciones a nivel territorial, donde veamos que esto no lo podemos mirar de forma aislada, cada uno con sus casos, sino que tenemos que construir esos macrocontextos, podemos ir llegando, digamos, a avanzar en esos elementos de verdad, pero también lo más importante es cómo vamos a hacer para que efectivamente la sociedad entienda, comprenda qué fue lo que pasó en Colombia. Ese es el reto. Ese es el reto enorme que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que son acciones jurídicas al interior del litigio de los casos, son las acciones jurídicas al interior de lo que podamos hacer con la Corte Constitucional, son las acciones jurídicas que podamos hacer en los órganos interestatales de protección a nivel del sistema interamericano, a nivel de la propia Corte Penal Internacional, son las acciones de movilización social que también hagamos en lo que va a ser digamos, el trámite de todos esos componentes, y va a ser todo el proceso de incidencia política nacional e internacional que hagamos eso, es la articulación de muchos factores para evitar precisamente y para develar estos obstáculos para la rendición de cuentas de, por lo menos en nuestro caso, los máximos responsables que tienen que ver con agentes del Estado responsables de la comisión de crímenes.